¿Sigues pensando que necesitas materiales costosos para hacer arte en pizarras? Hoy quiero demostrarte que no es así. Realicé una pizarra utilizando dos materiales que probablemente ya conoces o te deben sonar un poco: tizas escolares y pasteles secos. Y en este video quiero compartirte las características de cada uno de ellos, algunas recomendaciones al momento de adquirirlos. Además, veremos el proceso de elaboración de una pizarra con motivo de hamburguesa utilizando estos materiales, para que entiendas el paso a paso y puedas aplicarlo en la elaboración de tus propias pizarras. Hola, soy Evi, tu profe de Chalk Lettering, y en este canal comparto técnicas, proyectos, materiales, entre otras cositas para aprender a hacer lettering y arte con tizas. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte al canal y además activar las notificaciones. Ya somos más de 2000 personas en esta comunidad y me encantaría que formes parte de ella. Ahora sí, vamos a conocer estos materiales y aprender cómo utilizarlos. Vamos a comenzar hablando de las tizas escolares de colores. Este es un material que suele encontrarse con relativa facilidad, ya que no es exclusivo de tiendas de arte. Pueden encontrarlos en papelerías e incluso en algunas tiendas que vendan como que de todo un poquito, de esos tipos de kiosquitos que están en una comunidad. Lo bueno de estas es que también son bastante accesibles. Creo que lo máximo que te pueden costar, y quizás estoy exagerando un poco, serían unos $2 o 2 euros. Por darte un ejemplo, tengo acá una cajita que compré en Ecuador hace unos 3 o 4 años cuando vivía allá, y esta me costó $1.50 y es una marca de buena calidad. Las tizas escolares están elaboradas principalmente de tiza con un poco de pigmento, que es lo que les da el color. Como la tiza es blanca, eso es lo que le da estos tonos claros, menos saturados a este tipo de tizas. Y dependiendo de la calidad, vas a ver que algunas tienen esos tonos un poco más intensos porque seguramente tienen un poquito más de pigmento. Y no la subestimes por ser un material escolar, porque si la sabes usar correctamente, pueden sorprenderte los resultados que consigues. Algunas recomendaciones que te puedo dar se repiten con relación al video anterior. Busca tizas de buena calidad, de preferencia alguna marca que ya tú conozcas, con la que hayas trabajado previamente o de la que tengas conocimiento que, a pesar de ser una marca escolar, es buena. Lo otro que también es importante e igualmente aplica para este tipo de material es que busques tizas que no tengan ningún tipo de partículas o piedritas que te incomoden el trabajo. Y otra de las recomendaciones que te diría que tomes en cuenta es la cantidad de colores que tenga el set. Te decía que estas suelen ser marcas económicas y a pesar de ello hay algunas marcas que tienen una variedad de colores. Por darte dos ejemplos que he utilizado, han sido las Giotto y las Artesco, que realmente me han sorprendido o me sorprendieron en su momento cuando las adquirí por primera vez por la variedad de colores que incluye. Incluso te puedo mostrar acá, tengo unas tizas Giotto y estas, no sé si se alcanza a ver, pero tiene dos tonos de rosa, un celeste, un azulito un poco más oscuro, amarillo, naranja, marrón, dos tonos de verde y moradito. Y algo similar pasa con las Artesco. La diferencia entre las Artesco y las Giotto es que estas son tizas compactas y se desgastan con menos rapidez en comparación a las Artesco, pero las Artesco también tienen unos tonos bastante intensos, no sé si un poquito más intensos algunos de ellos en comparación a las Giotto. Ambas son buenas marcas, si las encuentras ambas y las puedes probar, muchísimo mejor. Yo solía combinarlas, digo solía porque hoy estoy trabajando un poco menos con este tipo de material, pero son las que te puedo recomendar. Otras marcas que he visto, pero a las que yo no he tenido acceso aún, han sido las Crayola. Las Crayolas son tizas un poco más grandes, más gruesas, que suelen utilizarse también para hacer arte
principalmente en aceras. También es una marca escolar, una marca dirigida a niños que tiene una inmensa variedad de colores, tienen incluso algunas que son hasta con glitter, y que he visto también que algunos artistas lo que hacen es, para utilizarla en superficies más pequeñas, que las parten para poder trabajar con ellas. Independientemente de la marca, lo importante es que sea una tiza de buena calidad, que no tenga ningún tipo de partículas que puedan incluso rayar la superficie en la que estás trabajando, y que te brinden una gama de colores con la que puedas trabajar y que se adapte también al tipo de diseños que tú quieres hacer. La ventaja es que al ser tizas, estas las podemos combinar con los pasteles secos. Ahora hablemos de los pasteles secos. Los pasteles secos. Están usaditos, están usaditos. Este material me gusta muchísimo. A diferencia de los anteriores, de las tizas escolares, estos no tienen tiza o tienen una muy pequeña cantidad de tiza. Así que quedaríamos trabajando únicamente con pigmento, que está unido por algún tipo de aglutinante. El aglutinante es el material que se utiliza para mantener unido el color. Lo bueno de esto es que nos permite conseguir acabados con colores más intensos, y además de esto podemos hacer algunas mezclas de colores y de gradados, que de gradados también podemos hacer con las tizas escolares. Existen diferentes tipos de pasteles secos, pero a rasgos generales se clasifican en pasteles secos suaves y pasteles secos duros. Yo los que he utilizado normalmente son pasteles secos suaves, que, como lo dice su nombre, son más suaves al tacto, el pigmento se desprende con mayor facilidad y permite hacer las mezclas de colores más bonitas, y para trabajar en superficies pequeñas van muy bien. Ahora, si te toca hacer un mural, por ejemplo, con tizas, y vas a utilizar pasteles secos, lo más probable es que necesites utilizar pasteles secos que sean un poco más duros, y estos, la diferencia de los anteriores es que tienen un pequeño porcentaje de tiza, como te lo decía al principio. ¿Qué más? Una de las cosas que puedo recomendarte al momento de hacer esa primera compra es que busques un set de 12 colores y que los mezcles con las tizas escolares. Es una buena forma de comenzar. Además, creo que nos quita un poco ese choque de ver como que la cantidad de colores, de escoger cuál usar, cuál no. Busca un set de 12 colores que tenga los colores primarios, y eso sí, sería importante desde mi punto de vista que tenga algún tono de color oscuro, bien sea marrón o negro. Otra cosa que puedes considerar es que si tu set no tiene algún color que tú necesites utilizar, normalmente este material se consigue en tiendas de arte, así las cajitas, los sets, pero también es posible que encuentres barritas individuales. Entonces, si no incluye algún color que tú quieras utilizar, lo puedes comprar individual. Con relación al precio, estos sí suelen ser un poco más costosos que las tizas escolares, claro está, pero tampoco hay como que marcas que son de precios muy exagerados. Puedes buscar una marca con precios que se ajusten a tu presupuesto. Si tienes la posibilidad de comprar un set no de 12 sino de 24 colores, podría ser un poco mejor, pero tranquilamente puedes comenzar con el set de 12 más las tizas escolares. Algunas marcas que yo he utilizado, como pudiste ver, está la Faber-Castell, que para ser sincera esta fue la segunda que compré. Estas las compré en Ecuador y me costaron casi $11. Y otras, que esta sí fue la primera que compré, fue esta, Studmark. Esta es de 12 piezas y esta sí creo que no tiene el precio, pero probable. Esta costó casi $6, 5,25. Fue con la que comencé, y los pasteles secos, y los pasteles y las tizas escolares. Salió. Otras marcas que quizás puedas conseguir son las Mungyo, y Staedtler también tiene tizas pastel o pasteles secos. Si las escuchas con esos nombres son lo mismo. Lo que sí debes tener en cuenta es que si ves
tizas al óleo o pasteles al óleo, es así, en definitiva no son lo mismo que los pasteles secos. Yo tengo un par de videos dedicados a hablar específicamente de estos materiales, tanto de las tizas o pasteles secos como de los pasteles al óleo y su comparación. Por favor, no cometas el error de comprar tizas o pasteles al óleo en vez de los pasteles secos. Eso va a ser muy importante. Cualquier duda que tengas, como te he dicho en otras ocasiones, pregúntale a las personas que trabajan en las tiendas, especialmente en las tiendas de arte. La mayoría de las personas que allí trabajan o han usado el material o en general los conocen muy bien, o al menos tienen una idea general de cómo se comporta el material y sus diferencias con otros. Y bueno, creo que ya no necesitamos alargar mucho más esta parte del video. Vamos a ver el proceso de elaboración de una pizarra en la que utilizamos ambos materiales, además de las tizas blancas, que ya las hemos visto en detalle en un video anterior, y espero que te sea de muchísima utilidad. Lo primero que tenemos que hacer es el boceto. Esta parte te la encargo a ti, para que podamos aprovechar el video y enfocarnos en la aplicación de los pasteles secos y las tizas escolares para darle color a nuestra pizarra. Para la aplicación de color a esta pizarra quisiera que juguemos un poco con los colores complementarios. La imagen principal, que es la de la hamburguesa, va a tener diferentes gamas de colores con tonos cálidos, es decir, colores como amarillo, rojo, marrón. Y el vaso que va a estar al ladito, yo quisiera que lo pintemos de color rojo, algo parecido a los vasos o a los colores de McDonald's. Y es que bueno, esos colores se asocian en la parte de psicología del color con los alimentos, esos colores más cálidos. Para hacer un poco de contraste, el banner quisiera que lo hagamos de un color azulado. En mi paleta de colores yo tengo este tono que es como un azul verdoso. Es un color terciario que creo que nos puede ayudar mucho a hacer ese contraste de colores, pero que no sea tan brusco para la vista, solo que sí nos va a ayudar de alguna manera a que la atención se concentre en la imagen, que es lo que en este caso me gustaría. Así que vamos a comenzar con el banner, algo parecido a lo que hemos venido trabajando para agregar el color a nuestros banners. Usar el color principalmente en los extremos para hacer la alusión a que esas áreas reciben más luz dentro de la ilustración, y la parte central, que en este caso es la que está más cerquita de las palabras, un poco más oscura o conservando este tono de fondo de la pizarra. Acá en los dobleces, igualmente las capas que están detrás, donde están las uniones, vamos a dejar cierto espacio en negro, acá en estas áreas, para hacer ese juego de luz y sombra. Una vez aplicado el color, vamos a difuminar con mucho cuidado utilizando nuestros dedos. Si es primera vez que utilizas los pasteles secos, comenzarás a notar que en comparación a las tizas escolares, los pigmentos de este tipo de tizas es mucho más fuerte. Mira, quizás con las tizas blancas no hubiese alcanzado a cubrir esta zona de color, y acá ya, a pesar de no haber llegado o llenado esas áreas de tiza, solamente difuminándolas pude cubrir, o corriendo un poco el color, pude cubrir esas áreas.
pero realmente necesitamos que nos quede un poquito más oscura. Así que voy a sacar un poco de la tiza, del pigmento, para dejar esas áreas más oscuras. Mejor. Si nos salimos un poco acá en los extremos, no te preocupes porque luego la podemos corregir con el borrador. Acá, como veíamos en la práctica, en la primera práctica que hicimos de elementos decorativos, vamos a ir arrastrando poco a poco el pigmento hacia el centro, sin necesidad de borrar por completo nuestras letras, pero sí que se note que estamos agregando color en esta parte del centro. Acá voy a borrar un poco más estas líneas guía para que no se nos mezcle tanto el blanco con el color de las letras. ¿Ves que con movimientos circulares me voy llevando poco a poco el pigmento hacia el centro, sin borrar por completo el esqueleto de las letras? Esto también me lo está permitiendo el tipo de superficie en la que estoy trabajando, que es lo suficientemente porosa para conservar el blanco del borrador o el blanco del boceto que hicimos previamente. Le saqué un poco del polvo de las tizas para que no se nos mezcle tanto con el color del pastel seco, y aún así me está permitiendo hacer el difuminado y conservar la guía de las letras, porque es bastante porosa. Hay otro tipo de pizarras, por ejemplo algunas pizarritas que son bastante económicas, que encontramos en supermercados, que principalmente son para marcadores de tiza líquida, y las superficies son muy lisas. En ese caso ya no habría podido ni siquiera hacer el difuminado, porque lo más probable es que la tiza se nos vaya quedando, salga por completo y se nos quede en los dedos, o ni siquiera se fije bien sobre la superficie. Así que es muy importante que tengas una pizarra con una superficie adecuada que te permita hacer esto. Acá estoy sacando un poco la tiza para que se vea más negrito, para que se note aún más la sombra. Y como ya he sacado un poco la tiza de la superficie, al hacer el difuminado me queda más negrito. Aquí lo más importante es que se note esa transición, que no se vea solo una raya negra, sino que haya una transición de un tono a otro, de un color, sí, de un tono a otro, porque no estamos cambiando el color en realidad. Solo que queremos que en los extremos quede un color más intenso y en las partes de sombra algo más oscurito. Listo.
En estas partes en las que nos salimos un poco, no hay problema, corregimos con el borrador, lo limpiamos, si es que se nos está manchando un poco la superficie y seguimos avanzando. Para continuar vamos a hacer entonces el delineado, en este caso los voy a hacer con blanco. Puede pasar, si te pasa no te asustes, que al mezclarse un poco el color blanco con el pigmento de la tiza del pastel seco, cambia un poco el color, es decir, que no quede totalmente blanco. Pero eso normalmente no se suele notar de lejos. Lo que sí puedes tomar en cuenta al hacer este delineado es que no lo hagas todo sobre el color, sino que trates de hacerlo lo más al borde del banner, en las áreas en las que, claro, lo puedas hacer. Ya acá más al centro, ni modo. Vamos a hacer el delineado únicamente en la parte de arriba. Antes de avanzar con las letras, hacemos las letras y cerramos luego el delineado. Para las letras puede que sea necesario en algunas ocasiones limpiar un poco la base antes de comenzar a aplicar el color blanco, de manera que no se mezcle, como te explicaba acá arriba, el color blanco con el pigmento del pastel seco. Vamos a intentar. Creo que en este caso no va a ser necesario, así que vamos a hacer, sí, están bien. Vamos a hacer entonces nuestras letras. Acá ya vamos a comenzar a aplicar grosor a los trazos de nuestras letras. Para las letras de este banner estoy utilizando letras sans serif o palo seco. En este caso con algo de contraste entre los trazos, es decir que no estoy tratando de hacer todas las letras con el mismo grosor, sino que como algo parecido a las letras con serifa estoy intentando que se note la diferencia entre trazos gruesos y delgados. En este tipo de letras suele notarse con mayor facilidad las imperfecciones debido a que son letras muy estructuradas, así que tómate el tiempo de corregirlas si es necesario hasta que te sientas conforme con el resultado. En mi caso tuve que corregir la inclinación de las letras, pero nada que un poco de amor y paciencia no puedas resolver. Vamos a cerrar. Cerramos el contorno. Deje de respirar por un momento. Cerramos el contorno de nuestro banner. Acá repaso un poco ya que el trazo me quedó más delgado. Corrijo y avanzamos ahora sí con las ilustraciones. Para nuestro vaso vamos a hacerlo de color rojo. Yo tengo por acá este pedacito de rojo que me queda por acá. Y como estábamos viendo en la imagen de referencia, te muestro un poquito más de cerca. La hamburguesa tiene sombra del lado izquierdo. Las sombras de la hamburguesa en la imagen de referencia están del lado izquierdo y la luz del lado derecho. Para el vaso debo considerar, además de la sombra que ya dijimos que va a estar, incluso voy a dibujar por acá, la fuente de luz va a estar ubicada en la parte superior derecha. En el caso del vaso debemos tomar en cuenta que va a haber sombra de este lado, pero además al estar detrás de la hamburguesa, en esta área también se va a generar algo de sombra.
Entonces, al momento de aplicar la base de color con el rojo, vamos a dejar un espacio acá y también una separación entre la hamburguesa y el vaso. Igualmente, entre la tapita y el cuerpo del vaso, es decir, el color rojo, también vamos a dejar una separación. Ahora que vamos a trabajar con pasteles secos, vas a notar que se va a hacer más recurrente el que yo te indique que dejemos una separación entre colores, entre capas, entre secciones del dibujo. Esas separaciones nos van a ayudar a que de lejos se pueda distinguir mejor las capas que componen un dibujo, ya que normalmente este tipo de pizarras que hacemos, especialmente las pizarras comerciales, se aprecian desde la distancia, y estos juegos de luz y sombra nos ayudan muchísimo también a que se pueda apreciar mejor nuestro trabajo. Utilizando la tiza, en este caso yo lo estoy haciendo como es un pedazo pequeño, lo estoy utilizando de ladito, pero también puedes ir rellenando con la punta. Dejamos el espacio entre la hamburguesa y también vamos a dejar algo de espacio acá en esta área, que es la que va a estar más oscura. Repaso un poco acá en el centro, que sería el área con el color más intenso, y adicional a eso voy a agregar un poquito de naranja. El naranja o el amarillo también podemos utilizarlo, nos va a servir para resaltar el área donde el vaso va a estar recibiendo más luz, que sería esta parte de arriba, ya que en esta zona suponemos que la hamburguesa impide que llegue un poco más de luz, así que aplicamos acá sobre el rojo, más o menos acá en el centro y del lado derecho. Y ahora, una vez aplicada la base de color, vamos a integrar los colores y a quitar estas rayas que nos quedaron. La idea es que queden las transiciones de colores lo más suaves posible para que se vea bien nuestra ilustración. Unificamos el color y con ese pigmento que nos va quedando en las manos, en la medida que unificamos el color sobre la superficie, vamos arrastrando un poco del polvo de la tiza hacia las áreas donde queremos que se note más la sombra. Al haber menos pigmento sobre la superficie se va a ver más oscuro, y eso nos va a ayudar a afianzar esa idea de que hay luz y sombra. Esto también a mí me gusta hacerlo mucho con el negro, pero pasa que no todos, yo aquí estoy viendo que me quedó muy naranja, pero no todos los sets de pasteles secos incluyen negro. Por eso te anotaba entre las recomendaciones que si puedes encontrar un set que incluya, aunque sea un set de 12 colores, pero que incluya los colores primarios, un color y un color negro o marrón, te va a servir mucho porque los vamos a utilizar para este tipo de trabajos. Acá, bueno, estoy notando que me pasé, definitivamente me pasé con el naranja, entonces voy a borrar un poco y agregar nuevamente rojo. Y por encima de esta capa, con más cuidado, aplicaré el naranja. Vamos a probar con este naranja de los Faber-Castell. De acá, más o menos del centro hacia la derecha. Voy a corregir un poquito antes de avanzar. Acá esta línea, me pasé un poco.
Para la tapa entonces vamos a aplicar más pigmento en esta área donde el vaso estaría recibiendo muchísima más luz y dejo este espacio más oscuro para ir arrastrando luego el pigmento hacia la parte izquierda. Acá en la tapita voy a limpiar un poco porque tengo mucha tiza sobre la superficie, mucho blanco. Y acá igual debo considerar una separación entre esta sección y la siguiente. Y en estas partes de arriba también aplico un poco de amarillo. Acá en el borde, solo en el borde. En este caso, como tengo el dedo manchado de rojo, voy a utilizar el anular, si no me estoy equivocando de dedo, para mezclar el color, para hacer el difuminado. Igual en un ratito ya voy a lavarme las manos para avanzar, para no ensuciar un color con otro. Y bueno, podemos ver con esto que nos va quedando más tiza del lado derecho que del lado izquierdo, y eso ayuda a que parezca que esas áreas están recibiendo más luz. Voy a corregir un poco por acá, a sacar un poquito más de pigmento para que se note aún más la sombra. Igual del lado izquierdo del sorbete. Dejo un espacio así. Esto, como les decía, lo podemos hacer con negro. Con un bastoncillo, entonces corrijo acá y suavizo estos bordes. Igualmente por acá suavizamos estos bordes, y el bastoncillo, al sacar más la tiza, también nos puede ayudar para corregir estas áreas en las que necesitamos que se note mucho más la sombra, esa separación entre una sección y otra. Vamos ahora con un poquitito de blanco y celeste. Blanco como en el centro, que digo celeste como en el centro, y blanco más acá al borde. Hacemos el sorbete. Aquí sí necesitamos ser muy cuidadosos para no dañar lo que ya hemos adelantado. Y acá voy a borrar un poco, dejar la forma ovalada de la parte interna del sorbete. Vamos a repasar un poco algunos bordes para resaltar aún más las áreas de luz y también ayudar a que se distinga mucho mejor los contornos de la imagen. Especialmente en la parte superior derecha del vaso. Con mucho cuidado, lo hacemos con mucho cuidado. Sigamos avanzando ahora sí con la hamburguesa.
Voy a quitar un poco del exceso de la tiza blanca de la superficie. Para poder trabajar mejor. Vamos a comenzar con el pan de nuestra hamburguesa. Para eso podemos utilizar algunos colores. Hay un amarillo, por ejemplo, de Artesco, un amarillito muy bonito que a mí me gusta para hacer el pan, pero en este momento no tengo. Así que voy a utilizar este amarillo, algo parecido a amarillo mostaza, de los colores Faber-Castell, de los pasteles secos Faber-Castell. Esta va a ser mi base de color. Sin embargo, normalmente los panes de hamburguesa son algo doraditos. Para intentar conseguir ese color más bonito, vamos a utilizar también colores como el naranja, el amarillo, también un poco de marrón y blanco para esta área más clara. Normalmente cuando estamos trabajando con pasteles secos, aplicamos la base de colores tomando en cuenta las áreas de luz y de sombra que tiene nuestra imagen. Y luego hacemos la mezcla de colores con nuestros dedos, que es algo parecido a lo que ya hicimos con nuestro vasito. Vamos entonces a aplicar la base de color. Como te decía, el pan no tiene que ser súper perfecto. Si queda un poquito irregular la superficie, mucho mejor. Luego de haber aplicado la base de color, voy entonces, ves que por acá también dejo un poquito más oscuro para seguir jugando con el fondo que nos ayude para conseguir nuestras sombras. Voy a aplicar en esta área un poquito de marrón y lo corro hasta acá, hasta la base. Siguiendo la forma de la hamburguesa. Un poquitito de naranja. Esto lo hago sin aplicar mucha fuerza. Y algo de amarillo. También vamos a agregar un poquito de blanco acá en la parte superior, que sería el área que recibe más luz. Y ahora sí, con nuestros deditos, como puedes ver, me lavé las manos para avanzar con esta parte. Y con los deditos vamos a comenzar a unificar el color y a mezclar. Me limpio un poquito el dedo para venirme a esta parte más oscura y unificar mejor allí los colores. Vamos a limpiar un poco. Yo estoy tratando de soplar no tanto hacia arriba sino hacia los laditos para no ensuciar esta área que ya la trabajamos. Para las semillitas de ajonjolí vamos a utilizar el blanco. Hacemos óvalos bastante aplastaditos, así líneas cortitas.
y bien sea con algún color marrón, con negro o quizás utilizando algo como un difumino, vamos a agregar sombra del lado izquierdo para que se note aún más esas semillitas blancas de ajonjolí. Yo tengo por acá un pedacito muy chiquitito de pastel seco negro que se me cayó en una oportunidad y bueno, esto lo uso para hacer este tipo de detalles. Sería entonces en la parte de abajo y del lado izquierdo. Eso ayuda a que se puedan distinguir mejor las semillitas de ajonjolí. También puedes hacerlo con marrón, con mucho cuidadito. Si utilizas la puntita, estas esquinitas de la tiza, puedes tranquilamente hacerlo. Con la lechuga, igual, acá en la lechuga podemos ver que del lado izquierdo está un tono de verde más oscuro y del lado derecho un tono de verde más claro. Y en las capas inferiores vamos a cuidar de que también se va a mantener un tono de verde más oscuro y en el caso de nuestra pizarra, estas separaciones entre una capa y otra también debemos dejarle un espacio más oscuro, con negro o como veníamos dejando el espacio del color de fondo de nuestra pizarra. Voy a utilizar estos dos tonos de verde para la lechuga de la hamburguesa. Comencemos por la base. Las áreas que son muy verdecitas no las voy a tocar mucho con este verde claro. Y me voy guiando de la imagen de referencia. Vamos a utilizar entonces el verde más oscuro. Y acá dejo un espacio negro porque está una capita de lechuga por encima y abajo otra. Estas áreas que están más cerca del pan de hamburguesa también son más oscuras y también tienen este verde, un poco de este verde oscuro. Vamos ahora con mucho cuidado a hacer la unión de los colores con el dedo. Acá si nos pasamos un poco, no importa tampoco. En este caso la ventaja es que la forma de la lechuga es algo irregular, entonces podemos también adaptar un poco la forma que nos quede a la de la lechuga. Es importante que nos quede esta área más oscura, pero que se note bonita esa transición. Y cualquier cosa, si nos pasamos, podemos corregir un poco con el bastoncillo. Y incluso con el mismo bastoncillo podemos comenzar a delimitar o a delinear las capas de la lechuga. Ya para darle el detalle o los toques finales a esta parte de la lechuga, vamos a marcar algunos bordes, especialmente los que están más del lado derecho, y
estas áreas que sobresalen o que están en la parte superior. También podemos ir marcando algunas formas como de venitas que suelen tener las lechugas, dependiendo del espacio que tengas, claro. En las partes que sube la lechuga y hacemos este doblez, algo inclinado como en diagonal, buscando el cuerpo de la hamburguesa. La siguiente capa en la que vamos a trabajar va a ser en las salsas. Las salsas son una salsa roja y una salsa blanca. Igualmente lo que tenemos que intentar es dejar la separación entre capa y capa. Para la salsa roja voy a utilizar este colorcito que es como color ladrillo para diferenciarlo del tomate que va a estar en la capa de abajo. Y la otra es una salsa blanca. En estas áreas también, a pesar de ser bastante pequeño, también podemos diferenciar un poco de luz y sombra. En el caso de la salsa blanca le podemos aplicar un poquito de amarillo también del lado izquierdo. Y para la salsa roja podríamos utilizar un poquito de marrón o de negro. Y con cuidadito unificamos los colores. Y con el borrador corregimos los bordes. Y el tomatito entonces sí lo vamos a hacer con el rojo. Esa sería la base. Aún tenemos quizá con un poco de marrón también ayudarnos acá en la parte de sombra. Y con un poco de amarillo o naranja del lado izquierdo marcamos las partes que reciben más luz. Y unificamos con los deditos. Corregimos los bordes y avanzamos a la siguiente capa, que sería la del queso. Para el queso entonces vamos a utilizar el amarillo. Y para estas zonas más cerca de la sombra voy a ocupar un poco de este amarillo mostaza. Si nos fijamos en la imagen de referencia, en esta área es mucho más claro. Así que le voy a marcar un poco antes de unificar el color y ya luego los repasamos. Para esta área de las sombras voy a utilizar un hisopo porque el espacio es bastante pequeño. Te confesaré algo que me sucedió. No me había dado cuenta que por motivos de memoria insuficiente mi teléfono dejó de grabar, así que
terminé la hamburguesa y no lo noté hasta que revisé nuevamente el celular. Así que si ves algo extraño en la pizarra es porque tuve que borrar lo que ya había terminado para poder dejarte grabada la explicación. Creo que hasta donde habíamos llegado era hasta acá, hasta la parte del queso fue la última grabación y ya había terminado y algo que hice fue el banderín. No lo voy a quitar en este momento para que no se dañe, para no dañar la pizarra o al menos no correr el riesgo de dañarla porque ya está en la parte de arriba, pero para eso lo único que hice fue hacer el palillo con este color marrón de las tizas pastel. Le hice la sombra del lado izquierdo con este marrón de los pasteles secos y la banderita la hice agregando tiza del lado derecho y difuminándola un poco hacia al lado izquierdo, para que quede un poco más claro del lado derecho y un poquito más oscuro del lado izquierdo. Y acá en la base, también con el marrón de los pasteles secos, le hice esta forma curva para que se entienda de que ahí está cierta hendidura o cierta sombra por el palillo. Para la carne vamos a utilizar marrón, un poco de este rojo como color ladrillo, también puedes utilizar rojo normal si es el que tienes, un poquitito de naranja y negro. Puedes agregar también algo de amarillo. La intención es obtener la textura grumosa que suele tener la carne molida, que se ve como una mezcla de diferentes colores rojizos entre marrón y rojizo. Sabemos por la imagen de referencia que del lado izquierdo tenemos la sombra. También en esta zona debajo del queso se forma una sombra por la capa que está cubriendo esta área. Así que vamos a aplicar el color de base, en este caso el marrón, dejando esta zona sin cubrir, siguiendo en este caso la forma del queso. Igual acá. También vamos a aplicar un poco de rojo, algo así como puntitos separados. Algo de amarillo. Y el naranja. Puede ser naranja o rosadito también, creo que vendría bien. Y voy a quitar un poquitito de este blanco. Por aquí. Vamos a unificar los colores con la tiza, pero dando puntaditas sobre la superficie. Toquecitos, así como pa, 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 pa. Para conservar un poco esa textura con los colores que ya marcamos. Y acá en los extremos sí trato de correr el marrón un poco hacia el lado de la sombra, pero que se siga viendo parte del fondo negro, o que se note que allí está más oscuro por la sombra. Igual por acá, con toquecitos. Y me limpio un poco el dedo. Con el bastoncillo limpio un poco acá la separación entre el queso y la carne para la sombra.
y vamos a pasar un poquito de negro, hacer algunos puntitos también con negro. Y doy algunos toquecitos. Podemos repasar un poco estas formitas que hicimos para que resalte aún más la forma, la textura. Lo que queremos es que de lejos se aprecie cierta textura de la carne, que no se vea totalmente plana. Y con el blanco voy a resaltar algunas zonas o algunas de esas formas como de bolitas, ya que la carne por la grasa suele tener cierto brillo. Le doy toquecitos para que no quede tan blanco. Voy a sacar un poquito del exceso de la tiza. Y vamos a continuar con el pan. Y el procedimiento sería igual. Aplicamos la base. En este caso voy a dejar el espacio de las salsas. Y hacemos igual las capas de colores. Marroncito, del lado derecho, y en la base naranja y amarillo. Creo que un poquito más de naranja. Y comenzamos a unificar los colores. Un poco de blanco. Soplo. Bueno, acá no me quedó tan bien esta transición, así que corrijo un poco.
Espero que el video te esté siendo o te haya sido de mucha utilidad. Y casi lo dejaba así sin despedirme, pero hay una pregunta que es frecuente cada vez que subo un video trabajando con tizas o pasteles secos, y es si es posible fijar o aplicarle algún tipo de barniz a este tipo de trabajos. La verdad es que también tengo un video dedicado únicamente a hablar sobre el tema. Los videos que te he mencionado van a estar las tarjetitas por aquí, por algún lado durante el video, o creo que también los voy a dejar en la descripción. Y la respuesta a esta pregunta un poco va a depender también de la intención que tú tengas con ese proyecto que estás haciendo. Si es algo de práctica o temporal, yo particularmente te recomiendo no aplicarle ningún tipo de fijador. Una alternativa, si quieres conservarla por más tiempo, sería enmarcarlo igual sin necesidad de aplicar ningún tipo de fijador. O si realmente estás interesado en ver cómo conservar este tipo de proyectos por más tiempo, puedes utilizar fijador para el cabello en spray, en aerosol, mejor dicho, y también existen fijadores artísticos para técnicas secas. Por ejemplo, uno es esto, pero son fijativos o fijadores, diferentes al tipo de fijadores, o mejor dicho, barnices que se utiliza para trabajar con acrílicos. Toma eso en cuenta y considera también, si quieres profundizar sobre este tema, ver el video que está en mi canal detallando el proceso. Incluso te muestro paso a paso cómo lo hago utilizando fijador para el cabello. También quiero recordarte que las recomendaciones que yo suelo dar en los videos están basados en mi experiencia y en los materiales, marcas o el tipo de materiales a los que yo he tenido acceso en los lugares que he vivido. Eso quiere decir que no es como que lo único que puede existir, o que no tengas la libertad para explorar y probar otros materiales. Incluso si conoces de otras alternativas que puedan ser útiles para trabajar este tipo de técnicas o este tipo de materiales, mejor dicho, son bienvenidas esas informaciones o recomendaciones en los comentarios. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia utilizando tizas escolares, los pasteles secos, y si hiciste esta hamburguesa y la subiste a tus redes sociales, etiquétame @apuratiza con Evi. A mí me encanta ver los trabajos y compartirlos también en mis historias. Muchísimas gracias, que tengas un bonito día. Chao.